No es el color, son mis derechos humanos. El tema que hoy nos reúne gira en torno a un asunto bastante serio que de una u otra forma ha estado presente en el contexto mundial y por supuesto local, la discriminación. Para hablar del tema nos acompaña el docente Luis Felipe Navarro Arboleda, quien desde su labor educativa e investigativa nos ampliará el panorama frente a cómo el fenómeno de la discriminación repercute en temas de acceso a educación y demás derechos por parte de diferentes grupos de la ciudad de Medellín. Profesor, bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, profe, la primera pregunta que tenemos para ustedes, ¿la discriminación es un fenómeno latente en la ciudad de Medellín? ¿Y de qué manera esta discriminación se expresa? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que la discriminación es un fenómeno que se ha presentado históricamente. Lo hemos vivido no solamente en la ciudad de Medellín, sino como especie, es decir, la especie humana ha enfrentado el fenómeno de discriminación. Y la base de la discriminación es cómo los seres humanos pretendemos encontrar diferencias entre unos y otros. Llevando ese tema a circunstancias más locales, históricamente en la ciudad se ha vivido el fenómeno, sí. En una de las investigaciones que hicimos sobre comportamiento ciudadano, hicimos una revisión histórica sobre cómo ha sido ese proceso de desarrollo de la ciudad de Medellín. Y lo que hemos encontrado es que la ciudad ha sido históricamente receptora de migrantes, personas que provienen de otras subregiones o inclusive de Antioquia, o inclusive personas que vienen de otras latitudes, es decir, o de otros departamentos del país o de otros países. Y eso ha generado la coexistencia de personas de múltiples características, etnias, particularidades, referentes geográficos, que han convivido en un espacio que geográficamente uno podría decir que inicialmente era grande, pero que con el pasar del tiempo y el desarrollo se nos ha vuelto pequeño. Esas múltiples coexistencias en la ciudad han terminado generando fenómenos discriminatorios. Básicamente creo que la pregunta sería si esos fenómenos discriminatorios en la ciudad han existido a través del tiempo. Sí, sí han existido. Históricamente la ciudad se ha visto impactada por el fenómeno de que algunas personas se quieren ver, sentir y hacerse diferentes a otros. Ese es un fenómeno que ha atravesado el recorrido de la ciudad a través del tiempo. Profesor, desde su experiencia investigativa y educativa, ¿cómo se refleja el tema de la discriminación en las aulas de clase y en los entornos educativos? Bueno, esta pregunta implica un gran ejercicio de reflexión. ¿Qué es lo que sucede? En nuestro medio hay inicialmente una discriminación básica y esencial porque no todas las personas tenemos acceso al sistema educativo. Eso ya es discriminatorio. Un dato sencillo es cuántas personas se presentan anualmente a nuestras universidades públicas y cuántas realmente tienen acceso. Podríamos hablar de un dato como 50.000 personas para que a la final tengan acceso 7.000, 8.000. Eso de por sí ya es discriminatorio. Lo segundo es, una vez que algunas personas, o sea, ya hay discriminación, algunas personas ingresan al sistema educativo, dentro del sistema educativo empezamos a ver reflejados fenómenos discriminatorios. Y para ser más claros, eso puede ocurrir porque la misma institución lo hace, porque algunos de sus entes lo hacen. Me estoy queriendo referir con eso a la parte administrativa, a la parte docente, o inclusive porque es un fenómeno que se puede vivir en los mismos estudiantes, entre ellos mismos. Entonces vamos a tratar de aclarar. Puede haber discriminación organizacional, es decir, una institución educativa puede tratar de discriminar para que algunas personas ingresen o no a su institución. Sí, eso puede pasar. Vamos a poner un ejemplo. Si en una institución educativa solo pueden ingresar quienes tengan la capacidad de pago, eso ya se vuelve discriminatorio. Puede existir una discriminación ideológica. Sí, en una institución educativa solo pueden estudiar quienes están inscritos en una ideología política, en una ideología religiosa, en una ideología económica. Ahí ya hay un fenómeno discriminatorio. Y como estás hablando de mi experiencia,
yo sí he vivido el fenómeno de discriminación dentro del aula. ¿Cómo ha sido esa experiencia? He tenido que enfrentar las circunstancias en que algunos estudiantes, por algunas razones de carácter psicológico, que inclusive podríamos llegar a hablar, discriminan a sus compañeros. No se les olvide que la base de la discriminación es porque yo quiero percibir frente al otro una diferencia. Y esa diferencia me hace sentir a mí distinto, mejor o en otra posición a aquel que yo estoy discriminando. He visto esa discriminación por razones ideológicas, es decir, un compañero piensa distinto a los demás y los demás lo pueden discriminar. Lo he visto en fenómenos de género, porque un compañero o una compañera no comparta las mismas identificaciones sexuales que los demás, puede haber un fenómeno discriminatorio. Es decir, en el sistema educativo se vive mucho el fenómeno de discriminación. Entonces, no solo desde la parte educativa, sino en todos los entornos podríamos hablar de que el tema de la discriminación es un factor inherente de la condición humana y se puede hacer algo para contrarrestarlo. Definitivamente, ahí cómo sería la cuestión. Profe, un artículo del Colombiano que nos preguntaba si en Medellín todavía está, pues en este tiempo todavía se veía muy arraigado el tema de la discriminación. También nos hablaban de que en Medellín hay un imaginario muy común de que el paisa como tal es la persona del campo que usa carriel, poncho, sombrero y que es una persona muy autoritaria y pues es como un prototipo de paisa pues que todos tenemos grabados en la mente. Hay posibilidad de construir ese imaginario. Bueno, lo primero que te tengo que aclarar es que sí existe en el imaginario colectivo nuestro, ideológico, de una posible identificación con aquello que nos hace paisas. Eso es real y existe. Pero también es muy importante aclarar que ese paisas nos sirve para diferenciarnos de otros, pero internamente los paisas también tenemos fenómenos discriminatorios. Entonces voy a tratar de aclarar esto de una manera más sencilla. Dentro de la ciudad de Medellín y dentro del departamento de Antioquia hay discriminación. La razón es sencilla, porque tu origen es campesino. Ahí ya hay un fenómeno discriminatorio. Inclusive, una expresión tan común como estas son personas que viven en las comunas. Aclaración, todos en Medellín vivimos en comunas. Medellín tiene 16 comunas y 5 corregimientos. Pero utilizamos la expresión para discriminar al otro, para nosotros sentirnos diferente del otro. Como si eso nos diera la capacidad de ser más, menos, diferente a, cuando en realidad, si lo vamos a ver en el plano de lo real, no es así. Internamente hemos tenido una discriminación muy arraigada y está atravesada por el fenómeno económico. Queda claro que dentro de nuestra sociedad hay una gran diferenciación entre quienes tienen accesos a ciertos medios o capacidades económicas y quienes no lo tienen. Y ese es un fenómeno claro discriminatorio. Y el segundo es que la ciudad históricamente ha sido receptora de personas que provienen o de otras regiones o inclusive de otros departamentos. Y eso también ha generado un fenómeno discriminatorio, porque entonces quienes vienen del campo ya no son citadinos, hay un fenómeno discriminatorio. Y quienes han venido de otras latitudes han tenido que vivir esa discriminación, porque entonces las personas que vienen de la costa, ¿cierto?, originalmente no son considerados antioqueños, hay un fenómeno discriminatorio. Y quienes vienen de otros departamentos inclusive poseen otra raza, ¿cierto? Porque digamos que la generalidad del antioqueño es un poco más mestizo. Entonces podría inclusive darse un fenómeno de discriminación frente a aquel que es, por ejemplo, de raza negra. Y ahí puede haber un fenómeno discriminatorio dentro de la ciudad. Eso está claro. Sí. Lo segundo es, los paisas hemos construido un imaginario de identificación. Es decir, nosotros nos queremos identificar con aquello que llamamos paisas. ¿Para qué nos sirve identificarnos con los paisas? Con ese imaginario, para sentirnos diferentes de todos aquellos que no pertenecen a ese grupo. ¿Sí? El problema de ese imaginario es que viene acompañado de ciertas cargas psicológicas. El paisa es un berraco. Listo.
pero el paisa es aquel que el vivo vive del bobo. Y el paisa tiene que hacer riqueza. Y eso nos ha traído unos problemas sociales grandísimos, porque detrás de ese imaginario no hemos puesto claro que para poder convivir en sociedad lo más importante es la norma, que es el acuerdo mínimo para poder convivir con el otro. Entonces, tratar de vivir detrás de ese imaginario de ser berraco, de que el vivo vive el bueno y que hay que hacer riqueza como sea, nos ha generado serios y graves problemas de violencia. Porque tratar de alcanzar ese sueño de ser paisa, a veces lo que hace es, yo soy capaz de pasar por encima de los otros, tratando de alcanzar ese imaginario. Eso está claro. Bueno, y lo otro es, el imaginario paisa nos sirve para diferenciarnos de otras personas, de otras regiones del país. Como si nosotros fuéramos, comillas, mejores. Realmente no lo somos. Pero este es un fenómeno discriminatorio. Ah, ¿usted dónde es? Del centro del país. Ah, usted no es paisa. ¿Usted dónde es? Ah, de la costa. Ah, usted no es paisa. Ah, ¿usted es de dónde es? Del norte del país. Usted no es paisa. Del sur del país. Ah, usted no es paisa. Entonces también es un fenómeno que nos sirve para diferenciarnos de los otros, pero es un fenómeno discriminatorio. Pero yo sí tengo que decir que es un fenómeno psicológico. Entonces tratemos de explicar por qué la discriminación es psicológica o qué tiene la discriminación de psicológica. Resulta y sucede que los seres humanos somos producto de las identificaciones. ¿Qué son las identificaciones? Cómo a través de la historia de vida de una persona empieza a relacionarse con los otros y empieza a encontrar en esos otros algunos aspectos que considera que son importantes para su construcción personal. El niño empieza a crecer y empieza a buscar referentes. Esos referentes son otras personas. Y esas otras personas le empiezan a decir, mira, esto lo tengo yo. Y el niño empieza a decir, yo me identifico con esto. Yo me identifico con esto. Y así es como empiezan a construir su propia identidad. Eso está claro. Pero no solamente se construye identidad desde ahí, se construye identidad desde la comunicación. Se construye identidad desde lo social. Se construye identidad desde la comunidad. Se construye identidad en todos los nichos sociales que yo comparto. Entonces, cuando yo empiezo a compartir con los otros, empiezo a construir una ideología, ¿cierto? Que queda claro que la ideología está construida sobre las ideas. Entonces a mí me empiezan a llegar ideas que me dicen, tú perteneces a este grupo, tú tienes estas características, tú eres así. Y eso me ayuda a construir esa identificación. Cuando yo me identifico con algo, ¿qué queda claro? Si me identifiqué con esto, fue porque no me identifiqué con aquello. Aquello con lo que yo no me identifico, generalmente termina siendo fenómeno discriminatorio. Entonces, si yo crecí con estas personas, me identifiqué con ellas. Si yo crecí con estos discursos y con estas ideologías, me identifico con eso. Aquello con lo que no crecí, aquello que es diferente, aquello con lo que yo no conviví, es diferente a mí. Y eso que es diferente, generalmente tenemos la tendencia a discriminarlo. Ahí aparece un fenómeno muy particular que se llama el fenómeno del tercer excluido. El fenómeno del tercer excluido es que entre tres elementos siempre habrá más fuerza entre dos que entre tres. Entonces generalmente buscamos cómo identificarnos con un otro para ser diferente a ese tercero, y por eso se llama tercer excluido. A ese tercero que lo excluimos, ¿qué le estamos haciendo? Lo estamos discriminando. También me parece muy importante aclarar que mi manera de verlo actualmente es que las generaciones de los millennials son una generación ideológicamente un poco más abierta. ¿Más abierta a qué? A que el otro es un ser humano, no a que el otro sea diferente a mí, no importando su raza, no importando su género, no importando su orientación sexual, no importando su proveniencia. El otro es otro, ¿cierto? En generaciones anteriores uno puede ver más marcado ese fenómeno de identificación y ese fenómeno ideológico en donde se tratan de marcar diferencias y por lo tanto se trata de ser discriminatorio con el otro o con lo otro. Profesor, y para ir ya concluyendo, si bien es importante que cada quien vaya construyendo esa ideología a partir de los referentes que tiene, ¿cómo convivir entonces con esas diferencias? Porque es muy importante que en el proceso de desarrollo le podamos hacer entender y comprender al niño que otro ser humano sí es distinto a él, pero que por ser distinto a él no lo tiene que discriminar, al revés, lo puede aceptar. Que en ese proceso de desarrollo él puede tener amiguitos de distintas características físicas, pero que por tener distintas características físicas no hay que discriminarlo, al revés, hay que aceptarlo. Inclusive,
En las últimas lecturas que estoy haciendo, se ha hecho una insistencia muy grande en que desde los primeros años los niños tengan un acercamiento a la filosofía, por una razón muy importante. La filosofía nos permite discutir con el otro. Y cuando yo discuto con el otro, puedo llegar a tener claro una cosa. Yo no pienso como tú no piensas como yo, pero eso no hace que yo te discrimine, hace que yo comprenda la diferencia. Entonces, si el niño crece en un ambiente en donde le podemos dar a entender y a comprender que a pesar de las diferencias, el otro es humano y que la intención es aceptar a ese otro, ¿cierto? Vamos a crecer sobre el hecho de reconocer al otro, no sobre el hecho de discriminar al otro. Entonces yo puedo aceptar que el otro piense distinto a mí, sea de otra raza diferente a mí, provenga de otra nacionalidad diferente a mí, pero en la base es un ser humano y como ser humano yo lo acepto. La diferencia nos hace mejores, la diferencia nos hace crecer, la diferencia nos hace humanos. Todos somos diferentes, no hay dos seres humanos iguales. Entonces sería muy importante que creciéramos en un sistema social donde se aceptara la diferencia, donde se reconociera la diferencia, donde nos diéramos cuenta que todos somos diferentes y eso nos permitiría aceptar la diferencia. Por lo tanto, acabaríamos con esa discriminación de andar buscando en el otro algo distinto para señalarlo, para rechazarlo o para violentarlo, que es lo que nos ha pasado. Profesor, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Importante consideramos reflexionar acerca de estos temas de sociedad, de ciudad, que están indiscutiblemente latentes. Sí o sí debemos tratarlos.